Pues estamos aquí en Observatorio hablando de América Latina, de su democracia, de sus problemas, pero en particular, Horacio, me gustaría que centráramos en este bloque introductorio nuestra atención en Argentina, porque tenemos aquí el gusto de que nos acompañe un expresidente de esa nación, a quien le tocó vivir además un momento muy especial del proceso político de su país, y me gustaría que nos ayudaras a reconstruir un poco qué ha pasado, cómo ha sido la evolución de la política democrática en Argentina en los últimos, digamos, 3 lustros. A ver, gracias a Pedro por la invitación. Vamos a hacerlo muy rápido. Pensemos que la democracia vuelve en Argentina en 1983, después de haber vivido una de las dictaduras militares más cruentas, más violentas, un terrorismo de Estado brutal que experimentó el continente. Argentina llega en una situación muy complicada, en una economía prácticamente de posguerra, tras haber perdido la guerra de las Malvinas y con una agenda de derechos humanos muy importante por resolver. El paquete de desafíos que tenía el presidente Raúl Alfonsín fue muy complicado. Que es el presidente de la transición. El presidente de la transición, así es, de la Unión Cívica Radical, esto es importante señalarlo. Y justamente un legislador muy competente, Fernando de la Rúa, se supone que es el espíritu o el cerebro que está detrás de leyes fundamentales para avanzar en la transición, que son las leyes del perdón, las conocidas leyes del perdón, obediencia debida y punto final. Así es. Cuando termina mal el gobierno de Alfonsín de manera anticipada por la situación crítica en la que se encontraba, gana la presidencia nuevamente el justicialismo con Carlos Menem. Y aquí es donde se da una primera etapa muy interesante en términos de la primera prueba de Argentina con el retorno a la democracia. ¿A qué me refiero? A que el presidente Menem logra los apoyos políticos para reformar la Constitución argentina, esto es... La famosa reconstitucionalización en Argentina en 94. El Pacto de Olivos que da lugar a la reforma constitucional en Argentina, que es un logro político, porque reformar la Constitución en Argentina es extraordinariamente complicado, como sabemos. No es una cosa que se pueda hacer fácilmente, sino que se requiere convocar a un Congreso Constituyente y ha sido desde 1853 solamente reformada en 5 ocasiones. Carlos Menem lo logra hacer. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa a partir de este momento? Viene, digamos, ya de caída el éxito, por llamarlo de alguna forma, del gobierno menemista. El plan económico, que fue la base de su programa de gobierno, se empieza poco a poco a desmembrar. Con decisiones muy polémicas, ¿no? La paridad 1 a 1 entre el peso y el dólar, que era algo que generaba, digamos, una estabilidad aparente de la economía que permitió controlar inflación, pero que tuvo consecuencias muy importantes desde el punto de vista de, digamos, el desfondamiento de la economía que vendría después. Así es, sin duda. Esa fue la joya de la corona, el famoso 1 a 1, que también, por otra parte, llevó Brasil, que era el principal socio comercial porque estaban, digamos, empezando esta aventura política del Mercosur. A la par de la caída de toda la economía argentina, también empiezan a existir estos escándalos políticos, este hastío por la corrupción y por la mala gestión de gobierno que caracteriza el final del periodo de Menem. Además de hechos pues, muy traumáticos. Recordemos la voladura el atentado de la AMIA. Los 2 atentados, ¿no? El de la AMIA, de la Mutual Judía, y también el de la Embajada 2 años antes, en 92, lo de la AMIA fue en 94. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya hay un ambiente muy complicado al final del periodo de los 10 años del menemismo. Hay una economía absolutamente destrozada, una caída del PIB, el desempleo galopante, pobreza, y además hay un hastío por la política y por la corrupción tan generalizada en ese momento en Argentina. Y en ese entonces el líder del radicalismo logra hacer algo que fue muy exitoso desde el 1997, que fue la alianza con el FREPASO, una fuerza de extracción porteña que había tenido cierto éxito, y es la primera vez que en elecciones legislativas la Unión Cívica Radical vence al peronismo desde 1983, porque desde el 85 que hace elecciones legislativas cada 2 años en Argentina siempre se habían puesto el justicialismo. Entonces esto deja a Fernando de la Rúa en una posición inigualable para buscar la candidatura en 1999.
y llega a la presidencia del país, además con un alto consenso, ¿no? Es decir, al inicio de su gestión tiene los respaldos electorales y los respaldos políticos necesarios para emprender un gobierno, como bien dices, después de un contexto de mucho desgaste y de mucho desapego de la ciudadanía hacia la política. Pero sin embargo, la curva no es una curva ascendente, Horacio. ¿Qué es lo que sucede ahí? Porque el problema es que de alguna forma se contagia de los reclamos anteriores la nueva presidencia, y si no me equivoco esa es una de las causas, más obviamente el desplome económico que van a generar una crisis de gobierno. Sí, si pensamos que Argentina vivió en la transición una situación económica muy complicada, esto no tiene nada que ver con lo que se avecinaba con el cambio de milenio. En efecto, De la Rúa gana con un porcentaje muy amplio, y además había sido un extraordinario candidato, fue 3 veces senador nacional, 1 vez diputado nacional y el primer jefe de gobierno cuando vino la reforma política de la capital. Ya había hecho una muy buena gestión y por lo tanto era el candidato natural, y en la interna se pudo fácilmente imponer la UCR ante el FREPASO. Entonces, cuando gana el gobierno de la Alianza, pues la verdad es que a las primeras semanas empiezan a venir los problemas para el presidente de la Rúa. Tiene que tomar decisiones muy importantes desde el principio de su gestión. La intervención de la provincia de Corrientes, la economía francamente estallada, tiene que tomar decisiones muy importantes en términos de una reforma laboral que iba a ser muy costosa, porque de ahí vendría uno de los principales escándalos políticos al demostrarse las famosas coimas, ¿no? los sobornos que se dieron para pasar la reforma laboral y que costaron la salida del vicepresidente, que era del FREPASO, Carlos Chacho Álvarez, y a partir de ahí pues se da, digamos, un duro golpe al gobierno de Fernando de la Rúa. Por otra parte, el intento del déficit cero, que trataba de poner en orden las finanzas argentinas y que tenían una deuda pública brutal. Nada más como un dato, pensemos que hubo en Argentina en algún momento a principios del siglo 16 cuasimonedas. Esto nos puede parecer una locura. Esto es, los gobiernos provinciales no tenían dinero para pagar los sueldos y empezaron a emitir sus propios bonos, que eran monedas prácticamente de curso legal. Bueno, a ese panorama se enfrenta muy pronto Fernando de la Rúa. Pues muchas gracias, Horacio, porque nos llevas hasta 2001, que es cuando estalla esta crisis económica, esta crisis política en Argentina. Han pasado 14 años desde entonces. Enfrenta ese país ahorita una coyuntura política también interesante, en la que habrá renovación necesaria en la titularidad del Poder Ejecutivo en los próximos meses. Y de ese periodo y de las implicaciones que tiene el proceso político argentino para América Latina y el del resto del continente en Argentina, tendremos oportunidad de platicar aquí en Observatorio en unos minutos con el abogado general de la UNAM y precisamente con el expresidente de ese país, Fernando de la Rúa. Muchas gracias por acompañarnos hasta este bloque introductorio de este programa de Observatorio, en el que estamos hablando de América Latina, de su democracia, y en el que tenemos